¿Qué pasa con las velocidades de estas dos Argentinas, Luciano? Bueno, yo creo que, primero, gracias por la invitación ahora con mi nuevo rol de director ejecutivo de CIPEC, que es una institución que, como todos saben, piensa políticas públicas hace 25 años. Mirá, yo creo que hay como, digamos, una transformación importante del esquema productivo argentino, digamos, que ha encarado este gobierno, y la economía un poquito crece como a distintas velocidades. Cuando mirás los sectores ganadores, energía, bancos, que si bien están con una rentabilidad más apretada, en las estadísticas de crecimiento han aportado también al crecimiento de estos 2 años, o ves también agro, esos sectores crecen acumulado en estos 2 años 16%. La economía crece, como dijo el presidente Milei, alrededor de 9% en estos 2 años acumulado, pero cuando mirás los sectores perdedores caen aproximadamente 7%, y son industria, construcción y comercio, que son los que más tienen que ver con el consumo interno y la creación de empleo. Entonces eso de alguna forma explica esta brecha que hay entre las estadísticas oficiales de crecimiento y el humor social o empresario, y estas cosas, los datos que vos estás mostrando. Y bueno, es parte de una transformación que está haciendo la Argentina, cruzada por varias otras cosas, ¿no? O sea, Argentina está estabilizando su economía y luchando contra la inflación, al mismo tiempo que está transformando su forma de integrarse al mundo, abriendo la economía después de muchos años de economía cerrada. Eso golpea muchos sectores industriales. Y al mismo tiempo un cambio geopolítico global donde China ha pasado a ser una superpotencia industrial. Obviamente esto no es reciente, pero además con exceso de producción porque tiene políticas proteccionistas del mundo desarrollado. Entonces, todo ese combo es el que está explicando esta suerte de ensalada de una economía que crece a distintas velocidades, con ganadores y perdedores muy diferenciados. Los ganadores son sectores más bien vinculados a sectores de oferta como el agro y capital intensivos, poco creadores de empleo, y los perdedores están más ligados al consumo interno y a sectores más trabajo intensivos. Perdón, Fede, pero sí, porque siento que muchas veces hablamos como de de sectores, de el oil and gas. La gente, los argentinos, ¿dónde están? Digo, ¿a qué velocidad viene la mayoría de los argentinos? Bueno, obviamente hay una dispersión, no solo de sectores, sino también regional. Provincias como Neuquén, obviamente, están creciendo como nunca y están subiendo los precios y los salarios en Neuquén. Y obviamente, pero no es ni de cerca una de las provincias más pobladas del país, por eso... Por eso digo. Entonces, por eso yo decía que hay una distancia entre el número de crecimiento estadístico que muestra el INDEC y la percepción social, sobre todo los grandes conurbanos, que es donde más se mueve el empleo y más están vinculados al comercio, a la construcción y a la industria, que son sectores que vienen cayendo en estos 2 años. Ahora, y pensaba recién, Luciano, esto que vos recién graficabas, ¿es posible hacer todo eso junto? Digo, ajustar el gasto, tener superávit fiscal, hacer una reconversión de la matriz industrial, bajar la inflación. ¿Es posible hacer todo eso junto, que evidentemente está haciendo el gobierno, sin que sea un proceso doloroso o doloroso en parte para buena parte de los argentinos? ¿Es posible que sea exitoso el resultado? Es la pregunta más difícil de contestar. A ver, por varias razones. Primero, porque hay una estrategia de economía política. El gobierno cree que si las cosas no se hacen de shock, después no ocurren. Y hay muchas experiencias en Argentina donde el gradualismo quedó truncado. Pero al mismo tiempo hay, como vos decís, una situación en la cual un conjunto de empresas operaban con reglas que eran muy distintas, pasaron de Disneylandia a Guantánamo sin escala. Y eso obviamente los golpea, porque además, está este combo de cosas. Así que la discusión de la secuencia y la discusión de las políticas para toda esta transformación, que es indispensable para que Argentina se integre al mundo, para que tengamos equilibrio fiscal, para que la inflación baje, es una de las discusiones más relevantes que tenemos por los próximos años. Nosotros creo, como CIPEC, que estamos mirando siempre políticas de largo plazo y contribuimos al debate no tanto de la coyuntura, sino de los desafíos que vienen. Vamos a estar enfocados en los grandes desafíos de la Argentina, que tienen que ver con esto, con la reconversión productiva, la desconcentración regional, que va a ocurrir en la Argentina de una u otra forma, los desafíos en materia de urbanismo, ciudades que crecen mucho, otras que empiezan a caer. Desconcentración regional, perdón, Luciano, ¿te referís a migración de empresas, no sé, del conurbano? Claro, del conurbano hacia... Bueno, otras provincias. Claro, hay desde ya, o sea, hay
varias cosas además, ¿no? Desde el punto de vista de la tasa de natalidad, Argentina está en el medio de un récord global en la velocidad de caída de la tasa de natalidad, con lo cual ahora nuestra población va a empezar a envejecer más rápidamente. Eso es más rápido en el conurbano que en el interior. En el interior las ciudades están creciendo a mayor velocidad que en el conurbano. Porque son las ciudades que están, digamos, más beneficiadas por la minería, obviamente la energía. Entonces, evidentemente va a haber algunos procesos de migración interna, debería haberlos, y obviamente en el medio hay que poner la infraestructura que se necesita para que el crecimiento sea más armónico en todo el territorio nacional. Hay que pensar una educación de largo plazo para que los empleos del futuro encuentren en nuestros chicos bien educados para poder afrontar las nuevas tecnologías. Hay un montón de desafíos, digamos, que se están haciendo. Volviendo a tu pregunta original, la secuencia y la velocidad de la secuencia es tan importante como el rumbo que uno le imprime. Y bueno, yo creo que estamos como en un, digamos, ahí en un punto crucial, porque estos primeros meses, después de haber atravesado un año electoral durísimo, en el cual, digamos, el paciente como que sufrió un infarto por la corrida preelectoral, ahora no podemos pretender que salga corriendo, pero obviamente que empiece a caminar en los próximos meses. ¿Y ese paciente que sufrió un infarto hoy, qué está, en terapia intermedia, en terapia intensiva? Y como te decía antes, un poquito con el caveat de que está creciendo un poquito a 2 velocidades, todavía hay, digamos, el crédito no crece, la inversión está relativamente estancada en términos de crecimiento, se mantiene al mismo nivel, la construcción está para abajo. Es como que la economía atravesó un shock importante y todavía hay que dar ese impulso de confianza respecto al rumbo y al ingreso de capitales e inversiones que vayan no solo a los sectores más ganadores, sino al resto. ¿Puede ser que sea muy heterogéneo lo que vaya a pasar de aquí en adelante? Digamos, sectores que van a crecer mucho y sectores que van a caer mucho, ¿o se espera algo por ahí más homogéneo? En algún momento empiecen todos los pacientes que están en terapia intensiva empiecen a recuperarse al mismo tiempo. Lo dijiste mejor que yo. Es muy probable que sea muy heterogéneo, tal como está planteado hoy, digamos, ¿no? Y no es una cuestión solo de tipo de cambio, es una cuestión de que estamos en un proceso como cruzado por muchas cosas. Yo, por ejemplo, cuando vos comparás con la década del 90, se discute mucho el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio estaba más atrasado, estaba más bajo que ahora. Pero claro, no estaba China en la Organización Mundial de Comercio. No teníamos inteligencia artificial. El crédito volaba porque los países emergentes estaban de moda y entraban capitales y la construcción a esta altura también había crecido muchísimo, había un proceso de modernización muy grande y eso permitió que la economía creciera a pesar del shock de reconversión productiva que fue la década del 90, que también implicó una apertura unilateral muy fuerte. Hoy es como que tenés la estabilización de la década del 90, la apertura de la década del 90, pero atravesada. Le sumás a eso China, le sumás a eso que Argentina todavía no está del todo incorporada al mercado financiero internacional, porque todavía no tenemos acceso fluido, tenemos un riesgo en 600 puntos, y le sumás a eso la inteligencia artificial, que en algún punto la inteligencia artificial es a los servicios en materia de empleo lo que China es a los empleos en materia de industria. Claro. Entonces, es un desafío grande, por eso yo creo que vamos a tener que ponerle mucha cabeza, sobre todo los que nos dedicamos a pensar la Argentina a largo plazo, desde CIPEC, en cómo armonizamos todas estas piezas, porque hemos invertido muchos años, yo mismo personalmente, en las reformas que son las grandes piedras que vos necesitas para construir el edificio. La estabilización de la moneda, el equilibrio fiscal, la reforma tributaria que todavía no vino, la reforma laboral que ya vino, la previsional que en algún momento va a venir. Ahora, en materia de cómo eso se articula en una reconversión y un crecimiento más sostenido y sustentable e inclusivo, que es parte de los objetivos de CIPEC, hemos invertido bastante menos tiempo. Claro. ¿Es uno de los objetivos de CIPEC? ¿Es uno de los objetivos del gobierno? El principal objetivo del gobierno, y lo ha dicho el presidente Milei, es bajar la inflación. La inflación ha sido un flagelo a lo largo de la historia argentina con algunas excepciones y cuando el presidente Milei describe su objetivo central para este gobierno, dice inflación e inseguridad, las dos IN. Y son básicamente los objetivos que ha planteado políticamente. Después uno puede tener su objeción y la sociedad decidirá ese mix. Viste, siempre en los bancos centrales, en la economía y de Keynes para acá, hay un trade-off, un conflicto entre inflación y desempleo que
está en el corazón de la teoría económica que hacemos. Bueno, tenemos un poquito de inflación, pero con menos desempleo, un poquito más de desempleo, pero menos inflación. Los países han podido salir de ese laberinto por arriba porque los países que tienen, digamos, que hacen bien las cosas en materia fiscal y monetaria durante mucho tiempo logran bajar la inflación, que al mismo tiempo haya mucha inversión y consumo y que, digamos, la economía crezca, baje el desempleo. Bueno, Argentina todavía está en ese conflicto. Y hoy porque además la inflación hace 8 meses que viene, ¿no? La inflación se ha ido deslizando un poquito porque, claro, Argentina en el último año cambió 3 o 4 veces de régimen monetario cambiario, del CROL, de las bandas ajustadas a las bandas indexadas, y todo eso mete ruido, además de lo que fue, como dice el gobierno, el shock de caída de la demanda de dinero el año pasado. Entonces, por eso, es una batalla la inflación que todavía no se ganó, o es una guerra que todavía no se ganó, y en el medio de esa guerra, que es bastante cruenta, en términos de que vos tenés que ser muy disciplinado para que el paciente no se te vaya de las manos, en el medio el paciente está recibiendo bombardeos de otro lado. Algunos son hubieras autoinfligido, por ejemplo, que vos decís, bueno, ¿por qué abrimos la economía? Bueno, había que abrir la economía para que bajen el precio de los bienes, porque van a subir las tarifas, entonces vos tenés que compensar, porque si no el salario real sufre más. ¿Bajaron los bienes? Sí, el precio de los bienes ha caído en términos reales sustancialmente, desde indumentaria, electrodomésticos, todo lo que son bienes. Argentina tenía, con el modelo anterior, tarifas de servicios muy bajas y precio de los bienes exorbitantes. Tenía que hacer una reconfiguración, digamos, ¿no? Esa reconfiguración, obviamente, le quita rentabilidad a los productores de bienes y le debería reconstituir rentabilidad a los sectores de servicios. Bueno, pero es como que ha caído más esto, pero no ha pasado del todo. Pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque siento que los precios, sí, por ejemplo, indumentaria, ¿no? Cayeron, pero siguen siendo caros comparado con otros lugares. Sí. Y el consumo no refleja que esa caída de precios haya hecho que la gente compre la ropa porque todavía está cara. Entonces... No, está cara y el salario real también sufrió. Claro. El salario real también sufrió. Recuperó en el 24, en el 25 creció un poquito y en los últimos meses está cayendo. Esto ha generado el fenómeno del pluriempleo, donde mucha gente tiene una changa o tiene un Uber. Y bueno, y de esa forma, cuando vos mirás el empleo total, esto tiene razón el gobierno, cuando mirás el empleo total, el empleo, incluso el empleo registrado, cayó el formal que mostraba esos datos de Cornejo, pero subió el monotributista, el cuentapropista. Porque subió también las categorías de monotributo, pero además porque hay más, Ubers en la calle o servicios así. Así que hay toda una reconfiguración que tiene ganadores y perdedores. Dentro de esos ganadores, hay que decir, es la gente corría para llegar a fin de mes cuando la inflación era 5 o 6% mensual o más al final del otro gobierno. Hoy hay un alivio, digamos, ¿no? Antes éramos pobres y desesperados, ahora somos pobres, digamos. Y por eso también explica... Claro. Pero la gente fue también a Milei en las elecciones. Está bien, pero recién lo decías, el salario real cayó o se estancó. Sí, el salario real no llegó a recuperar el nivel previo. Recuperó bastante y ahora está un poquito en caída. Pues ¿Nivel previo de qué? No llegó a recuperar el salario real registrado del sector privado, no llegó a recuperar el 23. O sea, tocó ahí y está un poquito cayendo. O sea, ¿todavía el salario real no está en el valor de compra de 2023? No, porque obviamente... ¿Cuánto crees que aguanta la sociedad de estas dos velocidades? No me corresponde a mí ahora hacer ese juicio. Yo creo que... insisto, la sociedad viene de muchos años de estrés. Hemos tenido en promedio una crisis cada 2 años, en los últimos 10 años. O sea, es muchísimo. Ahora estamos en una reconfiguración, es un proceso de reestructuración gradual, no es crisis. ¿No catalogás como una crisis este momento actual? Yo creo que no, todavía no tiene una característica de una crisis. Las recesiones son recesiones. Tampoco estamos técnicamente en una recesión porque, como otra vez, las estadísticas muestran que la economía crece, lo que pasa es que crece muy desparejo. Entonces, vos le decís al tipo que le están cayendo las ventas que crece vaca muerta y que la exportación energética vuela y no tiene por qué entenderte. Pero te hago un stop ahí, porque una cosa es la administración de una empresa y otra cosa es la administración de un país, ¿no? Entonces... Para que tengas un país posible, necesitas que hayas cierto crecimiento, ¿no? Porque si a vos las cuentas desde en el Excel, porque lo que entra de vaca muerta te da que la economía crece, que está todo bien, pero tenés una Argentina que va para abajo, y después vas a tener problema de integración social, problema de inseguridad, problema de... Sí, por supuesto, el desafío... Entonces, ¿cómo? El desafío, mira, yo no he visto ninguna economía que... ¿Cuál es el plan para que se integren esas dos líneas? Me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque faltan algunos motores. Yo no he visto ninguna economía que haya crecido sin crédito,
sin boom de crédito o sin crédito, digamos, crecimiento del crédito, sin construcción, crecimiento de la construcción, y sin industria, o por lo menos un proceso no de destrucción masiva de la industria. En general, el crecimiento, incluso, por ejemplo, la década del 90, que fue un proceso de reorganización económica muy similar en algunas características abierto al mundo, la industria creció. Claro, cerraron los textiles y crecieron las siderurgias, el acero, el aluminio, la metalmecánica, la automotriz, porque había un Mercosur que crecía y había distintas cosas. Y había un boom de crédito, ingreso de capitales. Hoy es como que esos motores tienen que arrancar. ¿Qué dice el gobierno? Venimos del infarto, esos motores hay que darle tiempo. Por eso esa propaganda del Banco Nación que dice, trae los dólares, porque con esos dólares le vamos a prestar a las empresas para que inviertan. Bueno, de hecho, Nación está anunciando un crédito ahora en Expo Agro para compra de maquinaria agrícola, creo que de $1,5 millones de dólares, más hasta $1,5 millones de dólares, con pago a 5 años, y creo que son tasas bastante accesibles, de entre el 18 y 25%. Entiendo que aspiran a otorgar más de 10.000 créditos. Lo que no llego a visualizar si eso es significativo o no. Y de hecho vos vas a mirar en los créditos que ya otorgaron, por ejemplo, el año pasado creo que fueron 10.000, y no hay mora en ese sector. Claro. Por eso yo marcaba lo de tener la mora en el tipo que no puede pagar 300.000 pesos. Claro. Por eso digo, esa disparidad que uno tendería a pensar que son sectores asalariados urbanos. Exacto, bueno. O jubilados. Es parte de la heterogeneidad que decíamos de este crecimiento. Lo que pasa es que en algún momento, para que eso le llegue a toda la gente, tiene que recuperarse el crédito se ha frenado en los últimos meses por la crisis preelectoral, también porque la política monetaria es dura para combatir la inflación. Entonces, como digo, es como que hay muchas cosas que están ocurriendo al mismo tiempo, y esto hace que, ese crecimiento no sea, disperso, diversificado como debería ser, al que aspiramos, ¿no? Para que eso ocurra, me parece tiene que volver a recuperarse el crédito, para que el crédito, una vez que se recupere el crédito, puede volver más los créditos hipotecarios, eso puede apalancar los precios de las viviendas y eso mejorar la construcción, que genera un montón de empleo masivo. Ese es un poco el círculo virtuoso que se requiere, y yo creo que de aquí a junio nos vamos a ver si eso ocurre. Yo creo que el gobierno tiene muchas expectativas en que esta llegada de dólares al sistema financiero pueda empujar el crédito y que eso ponga en marcha la rueda del mercado interno, que es lo que hoy necesita, me parece, para mostrar números de reactivación que vayan más allá de los sectores ganadores. Tenemos que ir cerrando. Luciano, te hago la última. ¿Hay diálogo de CIPEC con el gobierno nacional? Sí. ¿Crees que desde CIPEC pueden hacer un aporte concreto al gobierno de la Libertad Avanza? Venimos trabajando, sobre todo en algunas mesas con el Ministerio de Desarrollo Social, la gente, el staff de CIPEC, también colaborando con el gobierno nacional en el tema previsional, donde tenemos uno de los mayores especialistas de Argentina en el tema, que es Rafael Rothman. Y bueno, dando una mano en eso. O sea, la idea es construir una relación, y nosotros somos un centro de pensamiento apartidario que trabajamos para que haya ideas y propuestas para cualquier gobierno, y de hecho trabajamos con las 24 jurisdicciones subnacionales, las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Así que aspiramos que ahora, el 20 de abril, tenemos la cena, y bueno, ahí va a haber dirigentes y empresarios de todos los sectores, dirigentes desde el kirchnerismo hasta el gobierno nacional, que creo que van a asistir, porque nosotros somos un espacio de diálogo. ¿Estás seguro que vas a hacer ese mix? Yo creo que sí. ¿Se tiene fe? Yo creo que sí, hay un espacio. ¿Está invitado el presidente? Sí. ¿Está invitado el presidente? Por supuesto, siempre está invitado el presidente. Pero bueno, no pretendemos tanto. Sería un lujo, por supuesto, que venga un presidente de la Nación a hablar a CIPEC, porque es un espacio de diálogo y para trabajar por el crecimiento de la Argentina. Así que el 20 de abril tenemos esa cena, que yo creo va a ser un éxito, porque ya me han confirmado un montón de gobernadores, obviamente diputados y senadores con los cuales he tratado estos últimos años, y también empresarios de todos los sectores. Así que va a ser... Por supuesto están invitados y les pido que vayan. ¿Cómo no vamos a ir? Creo que se van a divertir. Se van a divertir en términos de que... Y vamos además de divertirse en términos de la mixtura que va a haber de representación política y empresaria, porque creo que va a ser un espacio de diálogo interesante. Siempre lo es. Siempre, la realidad es que la escena anual de CIPEC siempre genera esos encuentros o cruzos que en otros escenarios parecen imposibles, y que ahí... que hay una tregua. Se permite, además es tu primera cena como director ejecutivo, así que ahí estaremos. Bueno.